Bueno, bienvenido a esta clase virtual número 19. En esta clase virtual vamos a retomar el tema que habíamos empezado a ver con conceptos básicos en la clase número 18 y que es el tema de gases perfectos. En la clase número 18 lo que habíamos visto era un poquitito un mano a mano con el apuntecito que está subido a la web de la escuela, donde hablábamos de conceptos básicos sobre gases y algunos conceptos un poquito más propios de lo que es gases perfectos. Como hace un tiempito que ya hemos dado esta clase número 18 y le hemos dado un tiempo a los chicos por ahí que venían un poquito más atrasados con las partes prácticas y las partes teóricas, yo les recomendaría que vuelvan a ver este apunte en la clase número 18 como para refrescar un poquito las ideas. Bueno, vamos a arrancar. En esta clase lo que vamos a desarrollar son las tres leyes que gobiernan los gases perfectos, para lo cual me van a permitir a mí asegurar o dar el concepto un poquito más completo de lo que sería un gas perfecto. Nosotros habíamos visto en la clase 18 que dentro de algunas particularidades, para poder definir un gas perfecto, decíamos por ejemplo que se despreciaba el tamaño de las moléculas, las interacciones intermoleculares o interatómicas entre las moléculas del propio gas, y que también correspondía aplicar sobre los mismos la teoría cinética de los gases, que me decía por ejemplo que la energía que poseen los gases perfectos son puramente cinéticas, es decir, que se desprecian las variaciones o digamos lo que podría llegar a afectar las interacciones intermoleculares que hay entre los átomos o moléculas del gas a lo que sería la presión total, ya que habíamos visto que la presión está definida por los choques de las moléculas contra el recipiente que los contiene, y habíamos definido también que los choques entre moléculas eran elásticos, es decir, que por más que algunas moléculas choquen entre sí, el comportamiento elástico del choque permitía, digamos, definir que las moléculas conservaban su velocidad después del choque, conservaban la velocidad que poseían antes del choque con otra molécula. Por lo cual, estos choques tampoco iban a modificar teóricamente la presión final de la muestra de gas que está contenida dentro de un recipiente. Cabe aclarar, como lo hemos hecho para muchas cosas, que el concepto de gas perfecto es un concepto ideal de estudio que por ahí en algunos gases bajo ciertas condiciones se pueden estudiar o realizar cálculos como comportamiento de gas perfecto, pero digamos cuando algunas variables ya se comportan como crítica o se acercan a algunas condiciones críticas o presiones elevadas o temperaturas elevadas, ya dejan de comportarse como gases perfectos y hay que estudiarlos como gases reales. Para lo cual la materia no llegamos en el alcance de la materia a estudiar gases reales, pero el concepto es ese. Estudiar en una primera instancia un comportamiento ideal de una masa, de una sustancia, bajo ciertos criterios de idealidad, como lo hemos hecho, por ejemplo, cuando estudiamos transformaciones reversibles, y bueno, asumimos estas condiciones ideales para hacer ciertas simplificaciones y hacer un poquito más liviano el estudio. Bueno, hoy a partir de esta clase y cuando veamos las tres leyes que gobiernan estos gases perfectos, podemos agregar a la definición de gas perfecto de todas las que vimos es que un gas perfecto también lo es si cumple con las tres leyes que vamos a desarrollar ahora. Las tres leyes que vamos a desarrollar son tres leyes que llevan el nombre de los científicos, físicos o químicos que las han desarrollado y que han sido estudiadas, por ejemplo, a volumen constante, a presión constante y a temperatura constante. Es decir, que se estudia la evolución de una masa o la transformación de una masa gaseosa, manteniendo constante una variable y estudiando qué es lo que pasa con las otras dos para poder llegar digamos, a enunciar la ley que determina la relación que existen entre estas dos variables que no quedan constantes para cada una de ellas. Nosotros vamos a empezar estudiando las leyes de Charles Gay-Lussac. Charles y Gay-Lussac son dos científicos diferentes. Una es a volumen constante y la otra es a presión constante, para lo cual podemos decir que hay una primera ley de Charles Gay-Lussac
y una segunda ley de Charles Gay-Lussac. Ustedes van, si empiezan después de ver y de masticar un poquitito toda esta teoría y, digamos, analizan un poquitito los resultados, van a aparecer resultados bastante lógicos, obvios, y hasta algunos se podría animar a decir que no hace falta desarrollar hasta ningún contenido teórico para llegar a esas conclusiones. Pero cabe aclarar que, por ejemplo, estas leyes han sido enunciadas hace 300, 400 años, en donde los métodos de observación eran distintos y los instrumentos para poder medir variables eran totalmente distintos a lo que conocemos hoy en día. Entonces, realmente tienen una gran importancia porque fueron, digamos, los primeros pasos en, digamos, definir el comportamiento de gases ante estas variables que tanto estudiamos, que es presión, temperatura y volumen. Bueno, la primera ley de Charles Gay-Lussac nosotros la vamos a definir, que es a presión constante, o sea, ya estamos dando una condición de estudio para esa muestra de gas, que es a presión constante. Vamos a tomar una muestra de estudio de masa m, que no nos importa de qué valor, pero que esa masa de sustancia que va a evolucionar de gas perfecto va a ocupar un volumen inicial V sub 0 a una temperatura inicial T sub 0, que para el análisis que vamos a hacer vamos a asumir que la temperatura inicial T sub 0 es igual a 0 grados Celsius. Yo después vamos a aclarar un poquitito si partimos un estudio donde la temperatura inicial no sea 0 grados Celsius, cómo nos modifica un poquitito digamos, las relaciones, digamos, no las relaciones, sino el desarrollo de fórmulas para llegar a las relaciones. Entonces repetimos, tenemos una muestra de gas de cierta masa, que no nos importa qué valor tiene, pero sí que esa muestra ocupa un volumen inicial V sub 0, que vamos a llamar V sub 0, a una temperatura inicial T sub 0 igual a 0 grados Celsius. Sobre esa masa lo que vamos a hacer es calentarla, es decir, vamos a usar una fuente externa de calor, incorporándola, para lo cual va a ser positivo. Vamos a incorporar calor a esa sustancia y lo que vamos a poder observar es que hay un aumento de la temperatura en función de ese calor entregado a la masa y que a su vez también aumenta el volumen de la misma. Es decir, que podemos ya definir que en forma proporcional, a través de incorporarle una fuente externa de calor a la masa gaseosa del gas perfecto, podemos observar que el volumen y la temperatura aumentan en forma proporcional. Esto es lo que podemos ir adelantando, que es en función de haber sido dilatado las moléculas o directamente haber aumentado la energía cinética de las mismas, porque nosotros decíamos que para un gas perfecto despreciábamos el tamaño de la molécula, o sea que directamente vamos a notar que para nuestro estudio, digamos, la incorporación de una fuente externa de calor va a afectar directamente a la agitación molecular, por lo cual va a aumentar su energía cinética. Entonces, como nosotros observamos a través de esa incorporación de calor a la muestra de gas en forma proporcional, podemos definir que la variación de volumen observada, o sea, el delta B, es decir, el volumen final de la muestra menos el volumen final, menos el volumen inicial, delta B, es igual al volumen inicial por la temperatura final por un coeficiente que por el momento lo vamos a denominar alfa, que es esta relación proporcional que hay entre la variación de las variables, es decir, la variación del volumen y la variación de la temperatura. Acá vamos a hacer una aclaración. Si la temperatura del cual nosotros partimos, T sub 0 de estudio, fuese distinta a 0 grados, en esta fórmula, donde yo calculo la variación de volumen igual a alfa por V sub 0 por T sub 1, tengo que, vamos a hacer la aclaración, si la temperatura T sub 0 es distinta de 0, entonces es delta T igual a T1 menos T0. Acá, como T0 igual a 0, me queda directamente alfa por V sub 0 por T1. Entonces, ahí lo que estoy planteando es la variación de volumen sufrida por la muestra de gas
al haber incorporado una fuente de calor externa y que ha variado sus dos variables, volumen y temperatura, en forma proporcional, que yo por el momento estoy diciendo que la relación proporcional es igual a alfa. Si yo, por ejemplo, en el paso siguiente, lo que hago es despejar alfa, es decir, despejo ese coeficiente de proporcionalidad, va a ser igual a b sub 1 menos b sub 0, o sea, delta b, sobre b sub 0 por t sub 1. Y acá, ¿por qué lo recuadro? Y siempre aclaro esto, si t sub 0 es distinto de 0, lo que va en la formulita es delta t. ¿Por qué lo recuadro? Porque acá ya podemos definir qué es alfa. Para nosotros alfa va a ser el coeficiente de dilatación del gas, a presión constante. Coeficiente de dilatación del gas a presión constante, que en cuestiones prácticas, después si lo quieren leer en el libro, lo vamos a definir y que tiene un valor constante, que es igual a 1 sobre 273,16 y las unidades es 1 sobre grados Celsius o 1 sobre grados Kelvin. Recuerden que las unidades son iguales, ¿por qué? Porque en la escala Celsius o absoluta, el salto térmico igual a 1 es idéntica para ambas escalas termométricas. Entonces recordemos, alfa, coeficiente de dilatación del gas a presión constante, igual a 1 sobre 273,16 y sus unidades son 1 sobre grados Celsius o 1 sobre Kelvin. Entonces, ese alfa va a ser el valor numérico proporcional que me relacione la variación del volumen con la temperatura final, digamos, que ha tenido la muestra en función de haberle incorporado una fuente de calor. O al contrario, si el gas se ha enfriado, yo puedo también tener una variación de volumen cuando el delta T es igual es negativo, donde la temperatura final es inferior a la inicial. Si yo en este caso vuelvo a plantear o vuelvo a tomar la ecuación número 1 y despejo lo que sería el volumen final de la muestra, puedo obtener una ecuación que me permita calcular el volumen final conociendo el volumen inicial y conociendo la temperatura final. Estamos siempre dando vueltas dentro de lo mismo, en donde el volumen final B sub 1 de la muestra de gas es igual al volumen inicial B sub 0 más alfa, coeficiente de dilatación del gas a presión constante, que tiene un valor constante, por el volumen inicial B sub 0 por la temperatura final. Vuelvo a recordar, si la temperatura inicial fuese distinta de 0, en T1 iría delta T. Entonces, esa ecuación es la que a mí me va a permitir llegar a la relación que existen, digamos, o a la proporcionalidad que existen entre las variables volumen y temperatura cuando se mantiene la transformación de la muestra de gas perfecto a presión constante. O sea, lo que me estaría diciendo la primera ley de Charles Gay-Lussac. Si yo esta ecuación, donde estoy calculando el volumen final de una muestra, más alfa por B sub 0 por T sub 2 por T sub 1, yo lo podría plantear para n estados diferentes. Es decir, para un volumen 2, volumen 3, volumen 4, en función de que la temperatura también haya ido variando y asumiendo temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Es decir, puedo volver a plantear la misma ecuación, volumen final 2 como volumen inicial más alfa por B sub 0, volumen inicial, por temperatura 2. Es decir, que esta temperatura se condice con el estado o con el volumen que ocupa en la muestra de gas en esa temperatura, y el volumen 2 es el volumen que ocupa el gas en la temperatura 2. Es decir, se corresponden los estados. Es decir, no podemos mezclar estados, temperatura 1 con volumen 2. Para poder hallar la relación que me dice esta ley, yo lo que voy a plantear es esto, planteando para dos estados diferentes, para dos estados distintos, y dividiendo miembro a miembro, es decir, dividir miembro a miembro. Fíjense que resolviendo esto, voy a llegar a esta relación, que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a T mayúscula 1 sobre T mayúscula 2.
Y acá hay que hacer una aclaración porque a partir de ahora en adelante vamos a empezar a usar ambas escalas, o en los problemas pueden estar los datos en escala Celsius y lo vamos a necesitar, digamos, pasarlo a grados absolutos para poder calcular. Porque la relación que me dice esta primera ley es que los volúmenes de una muestra de gas son directamente proporcionales, los volúmenes de una muestra de gas son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Y acá hay que tener cuidado, o mucho cuidado. Esto es lo que me dice. Yo al resolver, al plantear para dos estados diferentes, dividiendo miembro a miembro, como el alfa es igual a 1 sobre 273,16, recuerden que ese número era lo que me vinculaba a ambas escalas, la Celsius con la absoluta. Entonces, al terminar, al tener las temperaturas en grados Celsius y al vincularlo con ese valor de alfa, las temperaturas T minúscula que corresponden, vamos a nombrarla, digamos, a partir de ahora, las T minúsculas van a ser las temperaturas en grados Celsius y las T mayúsculas las temperaturas en grados o en la escala absoluta. Entonces la ley me dice que los volúmenes son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas del gas. Es decir, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, T mayúscula. Para eso recordamos, ya lo deberían tener claro, que por ejemplo, vamos a hacer una pequeña aclaración acá, que la temperatura en grados en Kelvin o en escala absoluta era igual a la temperatura en grados Celsius más 273,16. Entonces, acá llegamos a la expresión de la primera ley de Charles Gay-Lussac, que me dice que los volúmenes de una muestra de gas son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Esto también lo podría plantear, si quiero, para, por ejemplo, un tercer estado, un cuarto estado, etcétera, etcétera. Pero la relación va a ser siempre igual. Lo único que tengamos en cuenta es que la relación directamente proporcional es con respecto a las temperaturas absolutas de la muestra de gas. Es decir, que si una muestra de gas aumenta su volumen, está aumentando su temperatura también, correspondiente al mismo estado. O al revés, si a una muestra de gas aumenta su temperatura, va a aumentar directamente proporcional su volumen también. Bueno, acá terminamos de enunciar la primera ley de Charles Gay-Lussac, que era una ley a presión constante. La segunda ley de Charles Gay-Lussac, digamos, el razonamiento es bastante parecido, lo único que esta ley lo que hace es mantener el volumen constante y estudiar qué es lo que pasa con la presión y con la temperatura. El análisis es exactamente igual. Vamos a tener el volumen constante, una masa en estudio, que no importa qué valor tiene. Vamos a tener una presión inicial que se va a corresponder con una temperatura inicial también de 0 grados Celsius. Entonces lo que hacemos es prácticamente el mismo análisis, nada más que vamos a establecer la incorporación de una fuente de calor externa sobre esta muestra de gas, manteniendo el volumen constante y estudiar qué es lo que pasa con las variables presión y temperatura y qué relación hay entre estas. Entonces vamos a ir estudiando un poquitito, es muy parecido al anterior. Entonces, yo lo que puedo decir es esto, digamos, que si sobre la muestra de gas, manteniendo el volumen constante, le aplico una fuente de calor externa, yo puedo asumir, digamos, que ha aumentado su temperatura, que es una cuestión lógica, digamos, al incorporarle calor o al tomar calor esta muestra, y que ha aumentado también su presión. Entonces, podemos plantear que la variación de presión para este nuevo estado, donde se ha incorporado calor y ha aumentado su temperatura, es igual a beta por la presión 0 por la temperatura final de la misma. Acá hago la misma aclaración. Si
la temperatura 0, si la temperatura T sub 0 es distinta de 0, entonces T1 se transforma en delta T, es decir, T1 menos la temperatura inicial T sub 0. Lo hacemos así por una cuestión de tratar de simplificar visualmente y un poquitito los cálculos. Si yo despejo el beta de esa fórmula, me queda P sub 1 menos P sub 0, que sería el delta P, digamos la variación de presión sobre la muestra de gas perfecto estudiada, sobre P sub 0 por la temperatura final. A este coeficiente lo vamos a llamar coeficiente de tensión. Coeficiente de tensión del gas perfecto. Coeficiente de presión del gas perfecto a volumen constante. Lo que denominábamos acá alfa, coeficiente de dilatación del gas a presión constante, para esta segunda ley va a ser beta, coeficiente de tensión del gas perfecto a volumen constante, y conceptualmente es igual que alfa. Es la variación de presión que yo puedo, digamos, me va a vincular o me va a dar la proporción entre la variación de presión sobre un gas perfecto en función de una presión inicial y de un salto térmico. Digamos, las unidades son iguales que alfa, 1 sobre grados Celsius o 1 sobre Kelvin, y numéricamente es exactamente igual, 1 sobre 273,16. O sea, llamamos distinto alfa y beta, el nombre es distinto, uno es coeficiente de dilatación del gas y uno es coeficiente de tensión del gas, pero numéricamente y digamos, en función de las unidades son exactamente iguales. Una vez definido lo que sería beta, como esta relación de la variación de presión por unidad de presión inicial y por unidad de salto térmico, yo puedo volver a esta ecuación 1 y despejar la presión final estableciendo esta ecuación que va a ser muy útil. Como que la presión en el estado 1 final va a ser presión inicial más presión inicial por beta por temperatura final. Vuelvo a recordar, si la temperatura inicial es distinto, digamos, si la temperatura de la cual parte o digamos o es correspondido la presión P sub 0 es distinta de 0, yo acá directamente tengo que poner delta T, T1 menos T sub 0. Recuerden, si la temperatura a la cual corresponde el valor de P sub 0 es distinta de 0, va beta por delta T, T sub 1 menos T sub 0. Lo mismo para llegar a la relación que yo tengo entre las variables que me quedaron no continuas, las variables digamos que son no mantenidas constantes. Yo tendría que estar planteando esta misma ecuación para dos estados diferentes. P sub 0 por más P sub 0 por beta por T sub 1, y podría plantearlo para n estados sucesivos. P sub 2 es igual a P sub 0 más P sub 0 por beta por T sub 2. Recuerden que T minúscula era temperatura en grados Celsius, todo lo que aparezca como T minúscula es temperatura en grados Celsius y T mayúscula es temperatura en escala absoluta o escala Kelvin. Si yo planteo para dos estados diferentes y divido y resuelvo esto, voy a llegar a la expresión que me está diciendo esta segunda ley de Charles Gay-Lussac. ¿Y qué es lo que me dice esta ley? Que las presiones de una muestra de gas son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas de la misma. Es decir, que si aumenta la temperatura, aumenta la presión, o si aumenta la presión, aumenta la temperatura, en una función, digamos, o en una relación proporcional. Es decir, vamos a escribirla acá. Las presiones de una muestra de gas son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas, es decir, temperaturas en escala Kelvin.
Bueno, ahí estaríamos definiendo entonces las relaciones, digamos, que hay entre, o sea, para completarlo acá sería que la presión es directamente proporcional a la temperatura. La presión, el volumen directamente proporcional a la temperatura y la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y siempre, digamos, esta relación proporcional es entre dos estados, digamos, continuos, digamos, o digamos que tienen relación, es decir, la presión 1 se relaciona con la temperatura 1, es decir, la temperatura 1 es la que le corresponde al gas, a la presión 1, etcétera, etcétera. Y como, digamos, la relación es proporcional, si dibujaríamos, por ejemplo, en un diagrama presión-temperatura, ahora lo vamos a hacer, si dibujaríamos presión-temperatura, obtendríamos una serie de haces de rectas que nos estarían, digamos, gráficamente mostrando el comportamiento del gas a volumen constante, como va sucediendo. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, acá tenemos establecidas las dos leyes. Vamos a hacer esto gráficamente, que es algo interesante. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Y lo que vamos a intentar es gráficamente mostrar esta relación proporcional y hacer una aproximación teórica al 0 grados Celsius, digamos, al 0 grado Kelvin, es decir, al cero absoluto. Nosotros habíamos dicho que esta era la segunda ley de Charles. Habíamos dicho que, digamos, la presión era directamente proporcional a la temperatura. Y para la primera ley, que era a volumen constante, perdón, a presión constante, y la segunda era a volumen constante, me daba que la presión era directamente proporcional a la temperatura. Y que la primera ley a presión constante me daba que el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Entonces, si yo quisiera graficar en un diagrama, en este caso las variables son volumen, temperatura, y en este caso vamos a graficar en un diagrama presión, temperatura, para lo cual se mantiene el volumen constante. Graficamos volumen, temperatura, para lo cual se mantiene la presión constante. Es decir, si nosotros graficaríamos las diferentes gráficas, digamos, las diferentes rectas, porque habíamos definido que eran relaciones proporcionales, digamos, a presión constante vamos a tener un diferentes haces de rectas que definan cada una de las presiones. Es decir, lo que vamos a obtener es esto. Diferentes rectas que van a asumir diferentes presiones y que me van a dar la relación proporcional entre el volumen y la temperatura. Por ejemplo, yo puedo decir la presión 1 cualquiera, presión 2, presión 3, y lo que puedo graficar acá es la presión normal, porque nosotros vamos a hablar a veces en algunos problemas de presiones normales. Para nosotros la presión normal va a ser una atmósfera. La presión normal es una atmósfera. Vayan a la tablita que establece las relaciones o las equivalencias entre presiones. Podemos graficar una recta que nos define la presión normal y una serie de rectas que definan diferentes presiones y me dan las relaciones entre volumen y temperatura. Gráficamente me va a pasar esto, es decir, yo podría tener, por ejemplo, para la presión normal, una intersección con el eje de los volúmenes, para lo cual ese volumen representado ahí va a ser el volumen normal. Y la intersección, digamos, y la bajada va a ser, digamos, este par coordenado va a ser la temperatura normal. Es decir, para una presión normal yo voy a tener un volumen y una temperatura normal. El criterio es, la presión normal para los diferentes cálculos va a ser una atmósfera y la temperatura normal va a ser 0 grados Celsius. En algunos libros de química la temperatura normal la pueden encontrar como 25 grados Celsius.
etc. Nosotros para los cálculos, y como lo toma el libro, la temperatura normal la vamos a tomar en 0 grados Celsius y la presión normal en una atmósfera. Entonces graficaríamos la presión normal y podríamos encontrar el volumen normal y a qué temperatura se estaría dando ese volumen normal. Las otras rectas me grafican diferentes presiones y las relaciones entre las variables. Pero lo particular de esto es que donde vamos a llegar al primer concepto teórico del cero absoluto, es que todas los haces de rectas van digamos, a concluir o van a tender hacia un único punto, hacia este punto acá. Y si ustedes lo graficaríamos, lo encontraríamos sobre el eje de las temperaturas, sería el punto menos 273,16, que sería el 0 Kelvin. Es decir, ¿cuál sería el primer concepto teórico del cero absoluto? Es que para una muestra de gas que tienda su temperatura al cero absoluto, la presión de dicha muestra tiende a cero. Es decir, recuerden que habíamos hablado que al cero absoluto, a este valor de temperatura, prácticamente en los laboratorios no se ha llegado a valores muy cercanos, pero no al cero absoluto. Digamos, si yo grafico esta relación para un gas perfecto justamente me dice eso, que todas las diferentes presiones que pueda yo graficar sobre un diagrama volumen-temperatura van a concluir o se van a tender hacia un punto que es el cero absoluto, y lo que me dice eso, que para una muestra de gas en donde su temperatura tienda al cero absoluto, su presión tiende al cero absoluto también. Bueno, esos son los primeros conceptos del cero absoluto. Y si lo haría para un diagrama presión-temperatura obteniendo el volumen constante, voy a obtener exactamente lo mismo. Voy a tener diferentes rectas que me grafican diferentes condiciones de volúmenes constantes, volumen 1 igual a constante, volumen 2 igual a constante. Puedo decir volumen normal. Acá también puedo establecer una recta que me grafique la relación presión-volumen para un volumen normal de gas. Entonces, si es la intersección de la recta del volumen normal con la presión, me va a dar la presión normal y la temperatura normal. Bueno, pero a su vez también conceptualmente, todas las rectas que me establecen la relación proporcional entre las variables van a tender a un punto, y ese punto en el eje de las temperaturas o de las abscisas es el punto menos 273,16 grados Celsius o 0 Kelvin. Y tenemos el otro aproximación o concepto teórico del cero absoluto, que para una muestra de gas en donde su temperatura tienda al cero absoluto, el volumen que ocupa esa muestra de gas tiende a cero. Entonces ahí vamos viendo un poquitito más conceptualmente qué es lo que es el cero absoluto. Bueno, terminadas estas dos leyes, vamos a ver la tercera, que la vamos a denominar como ley de Boyle y Mariotte, y con esto terminamos la clase. Entonces recuerden, ahora si yo les pregunto cuál, una definición de gas perfecto, más allá de todas las que vimos ahora, también podemos decir que un gas perfecto es el que cumple las tres leyes que vamos a terminar de ver. Y estas relaciones me permiten dos cosas. Primero, ir haciendo algunos cálculos prácticos, y después vamos a ver en la próxima clase que con estas tres leyes yo voy a llegar a la famosa ecuación de estado de los gases perfectos, que me vinculan las tres variables para un mismo estado de una misma muestra de gas. Pero eso lo vemos en la clase que viene. La ley que nos estaría faltando ver es la ley de Boyle y Mariotte. También llevan los nombres de las personas que la han desarrollado. Y esta ley me está diciendo que va a establecer las relaciones que existen entre las variables cuando la temperatura es constante. Entonces decir que va a estudiar, las transformaciones isotérmicas de un gas perfecto. Es decir, vamos a estudiar qué es lo que pasa con el volumen y con la presión cuando se transforma una muestra de gas a temperatura constante. Bueno, lo que me dice esta ley es
que la densidad, vamos a escribirlo por acá, esta ley me dice y me asegura que la densidad es proporcional a la presión absoluta. La densidad, y acá vamos a hacer una aclaración para sacarnos la duda de qué es lo que es presión absoluta. Densidad es proporcional a la presión absoluta. Bueno, ¿qué es presión absoluta? Esto lo vamos a ver un poquitito gráficamente. Nosotros hagamos de cuenta que partimos del vacío. Otra aclaración que hacemos es que prácticamente llegar a un vacío absoluto es imposible, pero partamos conceptualmente del vacío, o sea, de cero atmósfera, y grafiquemos un valor de presión, por ejemplo, la presión atmosférica. La presión atmosférica que igual vamos a hacer igual a una atmósfera, o si estaríamos midiendo en el sistema internacional, a 1013 hectopascales aproximadamente. Bueno, si graficamos por sobre la presión atmosférica otro valor de presión, por ejemplo 2 atmósferas, acá podemos ver los diferentes tipos de presiones que podemos encontrar y medir. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el valor de la presión atmosférica, esto es presión atmosférica. Esto es presión atmosférica. ¿Con qué se mide? Con un barómetro. Si yo estoy midiendo desde el 0 hasta el valor de una presión cualquiera por encima de la presión atmosférica, este valor es presión absoluta. Presión absoluta. Y se mide con un manómetro de presión absoluta. Con un manómetro de presión absoluta. Y si yo estoy midiendo con un instrumento desde el valor de la presión atmosférica hasta el valor de una presión cualquiera por encima de la misma, esto es presión relativa. Y esto se mide con un manómetro de presión relativa. Manómetro, no sé dónde ponerlo, pero bueno. Manómetro de presión relativa. Es decir, con un barómetro mido presión atmosférica, con un manómetro de presión absoluta mido la presión absoluta, y con un manómetro de presión relativa mido presión relativa. Normalmente los manómetros de presión absoluta son bastante raros, existen pero son bastante raros. Todo lo que nosotros observamos en un tubo de oxígeno, en un tubo de argón, en un tubo de mezcla para soldadura, en cualquier recipiente sometido a presión, normalmente son manómetros de presión relativa. Es decir, me están midiendo la presión relativa con respecto a la atmosférica. O sea, si yo quisiera conocer la presión absoluta, tendría que sumarle el valor de la presión atmosférica y ahí obtener la presión relativa. Pero normalmente los manómetros de los matafuegos, etcétera, normalmente son manómetros de presión relativa, me miden presión relativa y es, como lo dice el nombre, la presión relativa con respecto a la atmosférica. Bueno, esto como detalle de color lo vamos a borrar, así tenemos un poquitito de lugar. Bueno, esta ley me permitía entonces asegurar que la densidad era directamente proporcional a la presión absoluta del gas. Es decir, si es directamente proporcional, yo lo que puedo decir es que la presión es igual a la densidad por una constante de proporcionalidad que me establezca esta relación proporcional. Es decir, que más presión, más densidad, menos presión. Digamos, y eso lo lógico estaría por una cuestión de que si aumentamos la presión, disminuimos la distancia que hay entre moléculas, por lo cual en la misma unidad de volumen vamos a tener más concentración de moléculas, por lo cual es más densidad. Recordemos que la densidad es el volumen de la unidad de masa. Para lo cual entonces, si son proporcionales, puedo decir que la presión es igual a la densidad del gas por un valor constante. Para lo cual,
puedo volver a plantear y despejar la densidad, haciendo que la presión absoluta del gas sobre la densidad es igual a constante. Es decir, que para cualquier instante de una transformación o para diferentes estados sucesivos de una transformación isotérmica a temperatura constante, esta ley lo que me dice que el cociente entre la presión y la densidad del gas se tiene que mantener constante. Es decir, una tiene que aumentar y así para poder mantener el coeficiente. Para lo cual, yo sabiendo que la densidad es el volumen de la unidad de masa, o directamente podemos plantear como que es la inversa del volumen específico, esto lo habíamos visto ya en teoría, la densidad es el volumen de la unidad de masa o la inversa del volumen específico. Para lo cual yo puedo decir que esto, que el P, la presión sobre la densidad, es igual a la presión por el volumen específico igual a constante. Estoy planteando siempre lo mismo. Es decir, que esta relación entre presión absoluta, densidad, presión y volumen específico se debe mantener constante en toda la transformación isotérmica de la muestra de gas. Bueno, esto que yo lo estoy diciendo y afirmando que se tiene que mantener constante, lo puedo plantear para n estados sucesivos. ¿Por qué? Porque este producto en cualquier momento o en cualquier estado intermedio, final, inicial de la transformación se debe mantener constante. Para lo cual puedo plantear que la presión 1 por el volumen específico 1 es igual a la presión 2 por el volumen específico 2 igual a constante. Si yo acomodo un poquitito todo esto, puedo llegar a la conclusión de la ley, que la presión 1 sobre la presión 2 es igual al volumen específico 2, es decir, paso la presión dividiendo, paso el volumen específico dividiendo y llego a esta expresión. Y esta es la expresión ni más ni menos que de lo que me dice la ley de Boyle-Mariotte a temperatura constante. Que la relación que hay entre las presiones y los volúmenes de una muestra de gas manteniendo la temperatura constante son inversamente proporcionales. Es decir, que si aumenta la presión tendrá que disminuir el volumen específico y si aumenta el volumen específico deberá disminuir la presión para mantener constante este producto. P1 por B1 es igual a P2 por B2 igual a constante y lo podría plantear para cualquier estado, P3, B3, etc. Yo acá lo he planteado para volumen específico, pero esto es exactamente, totalmente planteable igual para volúmenes totales, es decir, donde yo tengo en cuenta la masa total del gas que evoluciona. Recuerden que el volumen específico era la masa de, la masa de la unidad de volumen. En este caso, podría plantearlo para el volumen total, diciendo que la presión 1 sobre la presión 2 es igual al volumen total 2 sobre el volumen total 1. Y tengo la misma relación inversamente proporcional para volúmenes específicos y para volúmenes totales. Bueno, acá está planteada la ley de Boyle-Mariotte. Vimos las tres leyes. Recuerden, un gas perfecto, más allá de todo lo que hemos charlado hasta ahora, hoy podemos sumarle que es también un gas perfecto el que cumple con las condiciones de las tres leyes de los gases perfectos. Y les recuerdo, en la próxima clase estas tres leyes nos van a permitir llegar a deducir la ecuación general de estado. Y bueno, con este tema también vamos a hacer un misterio termodinámico, así vamos sumando un poquitito de actividad. Y bueno, y también vamos a sumar un poquitito más adelante una evaluación. Pero eso ya lo vamos a ir definiendo. Muchas gracias, recuerden que están siempre los canales abiertos, el Skype, el mail. Bueno, tienen mi celular porque también hemos hecho la evaluación por celular, así que siempre a disposición. Y recuerden, no importa con la velocidad que avancen, pero por favor, con lo que puedan, sigan avanzando. Muchas gracias.